Ruiz es diputada federal de Morena por el Distrito 19 Federal de Iztapalapa, coordinadora de Gobernación y Puntos Constitucionales del Grupo Parlamentario de Morena, coordinadora de la Subcomisión de Análisis Jurídico de las Auditorías Superiores Locales de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación. Es licenciada en Ciencias de la Comunicación por la UNAM y varias veces ha sido diputada federal y local. Su agenda legislativa está dirigida a políticas públicas encaminadas a la protección de la infancia, contra la violencia hacia las mujeres, agua, jóvenes, educación, defensa de deudores de energía eléctrica y la participación ciudadana. Defensora de derechos humanos, es férrea opositora de la criminalización de la protesta social y promovió iniciativas tan importantes en impartición de justicia como la desaparición del arraigo y de la figura del testigo protegido, la autonomía de la Procuraduría General de la República y la nueva Ley General de Población y Pluriculturalidad, además de acompañar reformas en favor de la infancia. Entre 2002 y 2015 se opuso a las llamadas reformas estructurales como la educativa, laboral, hacendaria y de telecomunicaciones. Defendió el patrimonio energético de los mexicanos en 2008, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, y en 2013 dio férrea batalla contra la reforma política que fue aprobada por la Cámara de Diputados la madrugada del 12 de diciembre de ese año. Convencida de que el agua es un derecho humano, encabezó la defensa del vital líquido como un derecho humano, logrando detener la iniciativa priista que pretendía privatizarlo. Actualmente promueve la construcción de una Ley General de Fiscalización y de la nueva Ley General de Catastro y Registro Público. Le pedimos atentamente a la diputada Aleida Alavez Ruiz nos haga sus comentarios, por favor. Muchísimas gracias. Muy buen día a todas. Me da mucho gusto estar en esta mesa con personas tan brillantes en un tema que pues aquí en la Cámara nos ocupa día a día. Al maestro Edgar Caballero González, bienvenido y qué gusto tenerlo aquí en la presentación de este libro del diálogo jurisprudencial. Al maestro Jesús Ángel Cadena por sus comentarios, al maestro Andrés Medina también, muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Y bueno, pues qué decir de nuestro compañero, el maestro José Alberto Vázquez, que lo hemos visto crecer en esta especialización del derecho constitucional y que hoy nos da mucho gusto escuchar sus palabras y esta explicación que nos dio muy amplia de lo que ha sido la evolución de los derechos humanos en nuestro país y en nuestros diferentes legados jurídicos y además en nuestra carta máxima que es la Constitución. Me da mucho gusto porque creo que siempre se trata de traer materiales que abonen a un mejor entendimiento de las diferentes instituciones del Estado que tenemos la responsabilidad de hacer valer estos derechos en las diferentes instancias, en los diferentes espacios en donde tenemos esta obligación. Por eso el tener el día de hoy aquí al maestro Edgar Caballero González en la presentación de este libro, Diálogo Jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los tribunales constitucionales y regionales, es de enorme orgullo y lo felicito por este esfuerzo. Es muy joven y creo que eso también habla muy bien de nuestros jóvenes que se están especializando en estas materias y que bueno, pues él no solamente con esta edad tan corta, porque bueno, para todo lo que ha hecho, yo creo que hay que decirlo, ha estado aportando este estudio que a nosotros nos va a ser de mucha utilidad. Es indispensable que los jóvenes participen en el cambio del país, abrir espacios para la participación y reflexión de nuestra sociedad ayuda a construir una patria diferente. Este libro sin duda constituye una herramienta importante para los abogados y no abogados para conocer y reconocer en el trabajo de los órganos jurisdiccionales, nacionales y supranacionales una fuente fundamental del Estado de Derecho de trascendencia para la vida diaria de las personas. Es aquí donde quiero centrar mis reflexiones sobre esta obra literaria. Muchos de los que estamos presentes en este auditorio, se lo comentaba ahorita al maestro Caballero, y en el grupo parlamentario de Morena al que pertenezco, aquí en la Cámara de Diputados,
Venimos de un proceso de lucha social para mejorar las condiciones de vida de nuestras comunidades. De manera empírica luchamos por los derechos humanos. Día a día en las calles, nuestras compañeras y compañeros en sus colonias, pues es eso a lo que nos dedicamos, a hacer valer que se respeten estos derechos. Trabajamos por los servidores públicos en nuestras colonias, pueblos y barrios, donde hemos forjado el desarrollo de nuestras comunidades. Somos los pioneros de las políticas de desarrollo social que hoy son un derecho en todo el país, como es el caso de los apoyos a las personas mayores, a las personas con discapacidad, a las madres solteras y otros grupos vulnerables. Ustedes se acordarán que desde que llegó la izquierda a gobernar esta ciudad, pues fuimos quienes impulsamos primero programas, pero también se volvieron derechos y que bueno, ahora son reconocidos a nivel federal, lo cual nos llena de satisfacción y de orgullo por haber sido quienes iniciaron esa política pública en esta ciudad. El reconocimiento de los derechos de las hermanas y hermanos de los pueblos originarios recientemente a nivel constitucional, también de los hermanos afromexicanos. Son luchas históricas por los derechos fundamentales que en otros tiempos se negaron a ser reconocidos. Nuestro país y en general Latinoamérica padecemos de una gran desigualdad en la repartición de la riqueza. Lo mismo existe en las personas más acaudaladas del mundo y al mismo tiempo los más pobres de entre los pobres. En este contexto de desigualdad, aspirar a que sean reconocidos los derechos de los marginados no es tarea fácil. Aspiramos a una sociedad con desarrollo solidario y equitativo. Asumir un camino de derechos y oportunidades en condiciones tan desiguales y tan desfavorables no es fácil. Señalo esto porque nuestro país llega tarde al proceso de interiorización de los derechos humanos, a pesar de ser el campeón de la firma de tratados internacionales, tratado que México ha firmado, pero no así lo hemos hecho valer en nuestra Carta Magna, hasta la reforma de 2011, que ya es obligación, pero como aquí lo han comentado, los jueces forzosamente no hacen valer pues en sus sentencias esta dimensión que ya nos obligan los tratados internacionales. La política exterior mexicana siempre fue un candil de la calle y oscuridad en su casa. O sea, nos la pasábamos, como les digo, firmando tratados, pero no haciéndolos valer hacia adentro de nuestro país. Como ya se explicó, el sistema interamericano de derechos humanos data de por lo menos 60 años, es decir, en los peores momentos de la política interior mexicana, los derechos humanos simplemente brillaron por su ausencia. La Convención Americana de los Derechos Humanos de finales de las décadas de los 70, la cual cumple, lo que comentaba Alberto, a nuestros 50 años de vigencia, en muchas de las actuaciones de las autoridades aparece como algo novedoso, y es así porque en nuestro país no convenía la aplicación de un marco jurídico amplio de reconocimiento de los derechos humanos. Basta citar la reserva a la citada convención. La aceptación de la competencia contenciosa de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos solamente será aplicable a los hechos o a los actos jurídicos posteriores a la fecha del depósito de esta declaración, por lo que no tendrá efectos retroactivos. Esto quiere decir que todas las conductas violatorias de derechos humanos del Estado mexicano anteriores a 1981, fecha del depósito ante la Organización de Estados Americanos, no serán sujetas de la jurisdicción de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Es decir, todas las violaciones a derechos humanos de la Guerra Sucia de los años 60 y 70 no serán del conocimiento de la Corte. Garantizaron su impunidad. Como ya dijimos, nuestro país llega tarde a este concierto internacional, pero no por ello debemos hacernos a un lado. Al contrario, debemos trabajar fuerte en todos los ámbitos públicos para tener un estándar de derechos lo más alto posible. Retomar las experiencias y resoluciones de estos organismos internacionales para garantizar el adecuado desarrollo de nuestra sociedad. Recientemente tuve la oportunidad de acudir a Ciudad Juárez en el marco del 10º aniversario de la sentencia de la Corte Interamericana conocida como Campo Algodonero.
una sentencia que data del 16 de noviembre de 2009. En esta se sanciona al Estado mexicano por su responsabilidad en la desaparición y feminicidio de 3 mujeres en Ciudad Juárez. Fue declarado responsable el Estado por la falta de atención oportuna a las víctimas para encontrar a las mujeres desaparecidas y después por las vejaciones a sus familiares. Este hecho fue un parteaguas en la impartición de justicia de nuestro país, pues evidenció los problemas estructurales del Estado para atender la violencia contra las mujeres. Desde ese entonces tenemos muchos pendientes con las mujeres en nuestro país. No es de ahora. Casos como este han propiciado el cambio en los estándares de derechos, en la actuación gubernamental y también en la visión que se tiene en nuestro país sobre el tema. De esto se trata el libro, de cómo las resoluciones de las Cortes Nacionales, como en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Supranacional Corte Interamericana, influyen en el día a día de las personas. Falta mucho por hacer, pero depende también de la sociedad para hacer propias esas resoluciones y exigir el cumplimiento de las mismas. La reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, aunque con sus detalles, ayudó a romper un cerco a la evolución en la interpretación de derechos humanos en los órganos nacionales. Hoy están obligados todos los tribunales y en general todas las autoridades a instrumentar sus decisiones en función de los derechos humanos. Por ello, hemos visto resoluciones históricas que trascienden a la vida diaria de las personas, como es la decisión de los padres para definir el orden de los apellidos de los hijos, el matrimonio igualitario, el uso lúdico y medicinal de la cannabis, el debido proceso, el derecho de las audiencias, la protección de los derechos de los pueblos originarios, la justicia con perspectiva de género, entre otras muchas. Estas resoluciones se deben ir incorporando al derecho interno a fin de que gocen de una mayor amplitud y cobertura. En la plática que a continuación nos brindará el maestro Edgar Caballero, abordará la influencia de estas sentencias en la función legislativa. Espero que esta charla sea de interés y utilidad para quienes nos acompañan, ya sean estudiantes, líderes sociales, para abrir nuestros horizontes y apreciar que muchas cosas que hacemos encuentran ecos en la resolución de la Corte y viceversa, de las Cortes a la sociedad. Felicito al maestro Caballero por su obra y por su contribución a fortalecer el Estado de Derecho con perspectiva de derechos humanos. Enhorabuena, maestro, muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Leida Alavés Ruiz.